En el marco del Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas, que además, es el número 13, ya tiene una larga trayectoria y coincide con el primer Congreso Europeo e Iberoamericano, y además en memoria del profesor Manuel Lorenzo Delgado, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, fallecido hace muy pocas fechas. En este marco hemos conversado con dos de las profesoras que han asistido a este encuentro y además han tenido un especial protagonismo. Pilar Gutiérrez Cuevas es presidenta, junto con el profesor Antonio Medina Rivilla, de la Facultad de Educación de la UNED, de estos congresos. Muy buenos días, Pilar. Muy buenos días. Ella es directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, que organiza junto con la UNED este encuentro y con otras instituciones que luego mencionaremos. Y además nos acompaña la profesora Cynthia Adlerstein, que viene de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es profesora de la Facultad de Educación y también de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Muy buenos días y muchas gracias. Tenemos que decir que la profesora Cynthia Adlerstein se ha ocupado de una de las conferencias plenarias. La ha centrado en instituciones educativas para la primera infancia, porque ella trabaja básicamente con jardines infantiles, nos comentaba. Así es. Bueno, después iremos descubriendo más de estos jardines infantiles y de la investigación que nos ha presentado en este congreso sobre el sistema de modelamiento del ambiente físico de aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de la educación parvularia. Pero antes, profesora Gutiérrez, me gustaría contextualizar un poco nuestra conversación en el marco de este congreso. Que cuando este programa se emita, ya tendremos enlaces en canal.uned.es a las distintas sesiones y también al programa completo. Pero en este momento me gustaría que nos hablase de cómo surgió este congreso y un poco la organización, cómo está resultando, profesora. Pues es un congreso que ya tiene un arraigo, es el 13º congreso que se organiza. Esta vez hemos querido incluir también a los países iberoamericanos por las aportaciones que ya nos han hecho en este ámbito y han participado numerosas universidades y numerosos departamentos. Ha sido muy complejo porque desde la UNED, la Complutense, la Autónoma de Madrid, de Barcelona, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Laguna, Oviedo, Melilla, León, Zaragoza o Santiago, es decir, prácticamente todas las universidades que tienen facultades de educación han participado en este congreso, así como centros de estudios superiores, el Don Bosco, Villanueva o La Salle, han colaborado muy intensamente y muy de cerca en la elaboración de este congreso y nos han ayudado a que pudiera llevarse a cabo. Y hemos contado con valiosísimos conferenciantes, entre los que se encuentra la profesora Cynthia Adlerstein. También han venido profesores de otras universidades europeas, como el profesor Günther Huber de la Universidad de Tübingen de Alemania o la profesora Sharon Cruise de Washington University de Vancouver, y distintos profesores con más de 60 ponentes en los 9 simposios temáticos de las líneas temáticas que se han establecido y que han dado una visión muy amplia y muy rica de los avances, de los nuevos planteamientos que se están haciendo respecto a la organización de las instituciones educativas y que han abordado temas como el desarrollo de las organizaciones, la organización educativa como un elemento para promover la inclusión educativa, el liderazgo escolar, las tecnologías y su aplicación en la mejora de las instituciones, la organización escolar en el contexto iberoamericano, así como la organización y gestión en la empresa, los modelos, el clima, etcétera, que yo creo que han dado una visión muy amplia, un recorrido amplio sobre todos los temas que afectan al ámbito educativo en relación con la organización. Tenemos que recordar además el lema de estos encuentros: desarrollo de las instituciones y su incidencia en la innovación de la docencia. Han asistido no solamente profesionales, docentes e investigadores, sino también muchos estudiantes y muchos de ellos además realizando estudios para ser profesores de educación infantil, maestros de educación infantil. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de hablar
con estas dos profesores que en distintos ámbitos, pero han trabajado muy directamente en la educación infantil, porque Pilar Gutiérrez pues es una experta en atención temprana y precisamente una de los simposios que ha coordinado pues se centra precisamente en el tema de la inclusión y la atención temprana. Y Cynthia Arlestein, pues como les decía antes, pues nos ha presentado una investigación muy reciente precisamente sobre la educación parvularia. Y antes de entrar en los detalles de esta investigación, profesora, me gustaría contextualizar un poco el tema de la educación parvularia en Chile. La educación parvularia en Chile es la que atiende a los niños de 0 a 6 años. Pero en mi país hemos hecho un esfuerzo importante por aumentar la cobertura. La verdad es que menos del 50% de los niños asisten a los jardines infantiles. Entonces, no solamente tenemos un problema de calidad, sino también de cobertura, de cómo hacer que ésta llegue a cada niño. Y en ese sentido estamos en un esfuerzo ahora de reforma educativa para universalizar la educación parvularia, ¿no? Esta atención de 0 a 6 años que ocurre en jardines infantiles cuando es de 0 a 4 y ocurre en las escuelas cuando es para niños de 4 a 6. El 85% de los niños chilenos que van a educación parvularia van a un servicio público. Asisten a instituciones que dependen del Estado y que tienen subvención del Estado. Pero también es cierto que atendemos desde el servicio público a los niños más pobres, ¿no? Es justamente el 40% más pobre de los niños los que van al sector público. Entonces tenemos un sistema segregado. Y profesora, ¿cómo se entiende ese servicio público? Lo digo un poco porque a veces el concepto de escuela pública es diferente en un país que en otro. En este caso, cuando estamos hablando de la educación parvularia en esos jardines infantiles públicos, en esas salas públicas, ¿qué es lo que se entiende por público? Se entiende que el Estado subvenciona la asistencia de cada niño al centro educativo, que tiene un servicio de alimentación también complementario al educativo y que es responsabilidad del Estado regular el currículum que se desarrolla en esas instituciones. Entonces, el sistema público de educación parvularia refiere a gratuidad, pero también a dependencia administrativa del Estado, del currículum nacional. En este caso, ¿las familias tienen que aportar alguna aportación económica o todo lo subvenciona el Estado? Gran pregunta. En Chile tenemos un sistema mixto. Entonces, público entendemos que tiene algún tipo de subvención del Estado, pero hay un sistema mixto en el sentido que muchos de estos jardines infantiles suponen un aporte de las familias, un aporte privado, además del Estado. Estamos hablando además que sus investigaciones se han centrado pues en unas salas, en unas escuelas, jardines infantiles en este caso, pues con niños en riesgo de exclusión social. Es difícil que además las familias puedan asumir, aunque sean pequeños costes, en un contexto desfavorecido. Sí, y es precisamente por eso que se provoca injusticia en nuestro sistema de educación parvularia, porque los niños más pobres asisten a los jardines infantiles que dependen absolutamente del Estado. Los niños un poco menos pobres asisten a jardines infantiles donde las familias pueden hacer algún tipo de aporte, y los niños más privilegiados, del quintil más privilegiado, asisten a particulares pagados, donde no hay intervención del Estado. Entonces, en mi país, mientras más pobre, ¿sí? Más público es la institución a la que van los niños. Y antes de entrar en la investigación, una última cuestión. ¿Este sistema es obligatorio? ¿Todos los niños de 0 a 6 años es obligatorio que asistan a esta educación parvularia? No, solo los niños de 5 a 6 años tienen educación parvularia obligatoria. Digamos los que van a kindergarten, como decimos nosotros, el último nivel de la educación parvularia. Todos los otros niños tienen voluntariedad y las familias pueden decidir si los mandan o no a educación inicial. Bueno, pues aclaradas estas cuestiones, es un poco para que veamos el contexto, porque es un poco diferente al contexto que tenemos en España, pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo global donde nos estamos comunicando continuamente y cualquier investigación, pues aunque no pueda extrapolarse totalmente sus resultados de un país a otro, pues sí que aporta muchas ideas. Y en este sentido, profesora Cynthia Arlestein, me gustaría que nos hablase de esa investigación porque
Bueno, a lo largo del Congreso hemos tenido ocasión de escuchar la conferencia plenaria que nos ha dedicado, una de ellas, precisamente sobre este tema, pero además en el canal UNED pues hay otras muchas sesiones en las que también ha participado y ahí podemos hacernos una idea del desarrollo de la investigación. También pondremos enlaces en canal.uned.es, pero hay cuestiones sencillas que ustedes han investigado que sin necesitar un aporte económico muy grande pueden solucionar algunos de estos problemas o por lo menos contribuir a la calidad de la educación, en este caso de la educación infantil. Estamos hablando de sistema de modelamiento de ambientes físicos de aprendizaje. Lo primero, ¿a qué se refieren exactamente? Esto se refiere a intervenir en las salas no solo con el mobiliario, sino que intervenir las relaciones de enseñanza-aprendizaje en la sala. Lo que necesitamos hacer para mejorar la calidad y la distribución de aprendizajes en la sala es hacer que los niños exploren, se muevan, observen, interactúen con material, con pares y con sus educadores. Hoy lo que tenemos son jardines infantiles donde los niños están sentados en una silla con una mesa y el 80% de las cosas que hacen las hacen en esa posición. Y a esta edad lo que necesitamos es niños explorando el entorno. Entonces, ¿cómo se puede mejorar pues, de una manera sencilla y que ustedes lo han investigado en este trabajo? Lo que nosotros hacemos es sacar las sillas, las mesas y los estantes de la sala y ponemos un nuevo sistema de mobiliario para los niños y para los educadores. Y es un sistema que les permite a ellos modelar el espacio. Es decir, los niños pueden decidir cómo distribuir los objetos y los artefactos en el espacio para aprender o para desarrollar los proyectos que los docentes les proponen. Y es muy interesante porque el espacio físico se modela deliberando con los niños, dialogando con los niños cómo hacerlo. Entonces ellos mueven las cosas, ellos piensan y proyectan y planifican cómo quieren su espacio. Son las mismas cosas que estaban antes estáticas, pues, entiendo. La verdad es que sacamos las sillas, las mesas y los estantes tradicionales y ponemos nuevos artefactos que son unos módulos de madera natural que se ensamblan. Entonces, en las salas tradicionales lo que tenemos es sillas y mesas que se apilan cuando queremos hacer espacio. Aquí lo que tenemos son objetos que se pueden ensamblar con un sistema de barras, de perforaciones. Son artefactos que funcionan como mobiliario, pero que tienen distintas texturas, que son espejadas, que son rayables. Por lo tanto, es una sala que se puede personalizar. ¿Y cuesta más que una sala convencional? ¿Han hecho también ese tipo de estudio? Sí, es un poco más caro que lo que tenemos hoy tradicionalmente, pero obviamente ofrece oportunidades de aprendizaje absolutamente diferentes. No solamente cambiamos el mobiliario, sino que además le entregamos a los niños un material que les permite jugar a planificar su espacio, como nosotros cuando jugábamos con la casita de muñecas cuando pequeños. Ellos tienen sus muebles grandes a escala para poder planificar su sala y modelarla también y decidir con el educador cómo hacerlo. Estábamos hablando además de que han trabajado pues con niños en riesgo de exclusión social. Dentro de este gran simposio, de este gran congreso, pues también se han abordado estos temas y especialmente antes mencionábamos que la profesora Pilar Gutiérrez pues ha coordinado uno de estos simposios sobre organización y mejora de escuelas inclusivas. Además, la profesora Gutiérrez pues tiene varias investigaciones sobre atención temprana, precisamente sobre prevención, detención e intervención en el desarrollo de los niños de 0 a 6 años y sus alteraciones. Me gustaría que, todavía estamos en ese contexto del Congreso, todavía no ha finalizado, estamos en el Ecuador cuando estamos grabando esta conversación, pero ¿qué es lo que se está debatiendo y por dónde van en este momento, pues digamos, la hoja de ruta para conseguir mejorar en ese tema de la inclusión y sobre todo pensando en la infancia, que es el futuro? Pues efectivamente ya se está cambiando la hoja de ruta. Si oíamos que el porcentaje de niños que hay escolarizados en primera infancia en Chile, en España, de 3 a 6 años, el 100% de los niños ya está escolarizado. Y según comunidades, pongo por ejemplo la Comunidad de Madrid, estamos hablando que entre 0 y 3 ya es casi el 46% de los niños escolarizados. Entonces,
Obviamente la escuela está adquiriendo un peso específico en lo que va a ser el desarrollo, la educación y las posibilidades de los niños que acuden a ese sistema educativo. Y sin duda alguna la escuela está ejerciendo en la actualidad una educación compensatoria de esas circunstancias familiares o ambientales o socioambientales que pueden sufrir determinados niños y que de alguna manera en las posibilidades del desarrollo de estos niños va a verse afectada por la falta de posibilidades, por las dificultades económicas, aunque por la socialización, por el desarrollo del lenguaje. Es decir, absolutamente todo va a verse afectado cuando hay una situación de carencias sociofamiliares y ambientales. Entonces, es un elemento de prevención de esas diferencias, es un elemento de compensación y además detecta aquellas situaciones que pueden ser de riesgo y que en un futuro de no intervenir acabarán siendo problemas de mayor peso. No recuerdo exactamente ahora mismo el nombre del economista que decía, pero que por cada $1 que se invierte en la primera infancia se ahorran más de 200 en etapas futuras por cada intervención que se realiza. Es decir, la inversión en la infancia es una inversión rentable que mejora la calidad de vida de los pueblos, y que indudablemente es nuestro futuro y el soporte. Es decir, la mano que mece la cuna mueve el mundo, que decimos nosotros, pero sin duda alguna creo que es el Talmud el que lo dice, que el futuro del mundo pende del hilo de los niños que van a la escuela. Es decir, en esta infancia es donde hay que hacer todos los esfuerzos para que tengamos una sociedad, primero, de mayor calidad, pero también más justa. La que esa pobreza, esos bloques de personas marginadas, y no hablo ya de cuando ya tienen dificultades del desarrollo o algún tipo de alteración, es decir, todo suma y sigue para que tengan menos oportunidades en la vida, y hacia eso es hacia lo que se tiene que dirigir la educación infantil y este tipo de modelos que propone la doctora Adlerstein. La verdad es que no voy a mencionar más detalles de los currículums de nuestras invitadas, pero ambas son asesoras de proyectos tanto nacionales como internacionales. Y en este caso, la profesora Cindia Adlerstein ha trabajado muy directamente con el Ministerio de Educación chileno, precisamente asesorando en todo este tema de los jardines infantiles. Y no solamente en Chile, sino también para la propia UNESCO. Y este tema del mobiliario, aprovechando que usted es docente e investigadora no solamente en la Facultad de Educación, sino también, como mencionábamos antes, en la Facultad de Arquitectura, y que además incluye también diseño, no es habitual que se cuente con los pedagogos para diseñar un aula, y quizá mucho menos para el tema del mobiliario. A veces se consulta, pero lo normal es que se legisle una serie de parámetros y luego se compren esas sillas, esas estanterías, esas mesas, de una manera muy estandarizada. Y estamos hablando de que ustedes también cuidan mucho el tema de la atención personalizada, y más cuando hablamos de contextos interculturales, como puede ser el caso de Chile y cada vez más el caso español. Me gustaría que nos hablase un poco de esa relación entre la pedagogía y el diseño para construir espacios habitables donde estos niños y estos maestros, estos educadores tienen que desarrollar su actividad cotidiana. Sí, bueno, ese es el problema principal que tenemos para impactar en la calidad de la educación parvularia, que hay una fragmentación entre los diseñadores, arquitectos y los pedagogos. Efectivamente, hoy los espacios se piensan desde las distintas profesiones y no de manera interdisciplinar. Por lo tanto, el primer avance, el primer paso que hay que dar es construir un lenguaje interdisciplinario para entender los espacios de la institución educativa. Y eso significa pensar en un núcleo pedagógico. Por eso es tan importante la presencia de los docentes en el diseño, porque se diseña para que los niños aprendan, para que interactúen de determinadas formas, ¿no? Y efectivamente lo que buscamos con la política pública es que se torne política el pensar interdisciplinariamente los espacios físicos y pensar cómo queremos que los niños habiten los espacios, cómo queremos que interactúen, que los usen, que se los apropien para aprender más y mejor. Ese gran desafío.
Bueno, y otro desafío, me van a permitir, y me imagino que las dos compartirán un poco esta cuestión, es el tema de la transferencia de resultados de la investigación. En este caso, la investigación que han estado realizando en Chile, pues un equipo de profesionales liderado por la profesora Cindia Arlestein, se enmarcaba dentro de los proyectos de un concurso público dentro del Consejo Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología. ¿Cómo se transfieren esos resultados? Porque además han utilizado una metodología muy interesante y que la metodología sí que se puede utilizar en otros muchos contextos y que se basaba en esos 3 pilares: escuchar, crear o diseñar y transferir. Me gustaría que nos hablase un poco de la metodología por un lado y de cómo estas investigaciones transfieren los resultados para que de alguna manera pues beneficien en principio a esas escuelas infantiles, pero luego al resto de la sociedad, porque esto puede ir más allá del aula infantil. Absolutamente. Esta es una metodología que se llama Human Centered Design, desarrollada en Stanford, en la Escuela de Diseño, y la hemos traído hacia la educación, hacia la pedagogía, para construir este sistema de modelamiento. Y esa es la forma como empezamos a transferir. Muchas veces se piensa que hay que terminar un proyecto, mostrar los resultados y empezar a transferir a las escuelas. Y en realidad lo que hemos visto es que la forma más eficiente y eficaz de transferir resultados es construyendo con los mismos actores, con los mismos agentes educativos, los sistemas y el cambio. Entonces, lo que nos permite esta metodología es desde el inicio de la investigación, investigar con los niños, investigar con los educadores, ¿sí? Investigar con los políticos. Y con ellos hacemos grupos de conversación, tenemos entrevistas, discusiones que nos permiten ir construyendo los prototipos. Todo lo que hay hoy en la sala para los niños y estos nuevos mobiliarios ha sido construido con ellos. Entonces, la mejor forma de transferir es partir diseñando desde los actores, reconociéndolos a ellos también como depositarios de conocimiento. Y bueno, entonces al cabo de 2 años, cuando el fondo público ya ha terminado de financiar el proyecto, podemos llegar al nivel de la política educativa y mostrar resultados que tienen arraigo en los mismos actores, que ya están más instalados en el discurso pedagógico. Bueno, y otra cuestión es el tema de las tecnologías de la información y de la comunicación. En este caso, vamos a poner los pies sobre la tierra, pues ordenadores, tablets, móviles, porque aunque estemos hablando de contextos desfavorecidos o problemas de inclusión, es cierto que alrededor de todos estos niños pues se están desarrollando una serie de tecnologías que ellos manejan, que ellos ven, que ellos pueden tocar y que de alguna manera van a formar parte de ese bagaje cultural que ellos van a tener, y se trata de no incrementar las brechas, sino desde los primeros niveles pues ir introduciendo a los niños pues en toda esta sociedad cada vez más, iba a decir sociedad de la información y de la comunicación. Bueno, en algunos casos todavía nos falta mucho para llegar a la comunicación, pero también se está contando con este tipo, digamos, de artefactos cuando estamos hablando del sistema de modelamiento de ambientes físicos de aprendizaje, profesora. Ponemos un dispositivo tecnológico a disposición de los educadores, no de los niños todavía. ¿Sí? Los niños tienen artefactos que son sofisticados, mesas de luz, mesas para experimentar, en fin. Pero lo que hacemos es poner una plataforma virtual para los educadores, para los equipos técnicos, que les permite a ellos documentar pedagógicamente, fotografiar lo que hacen en el espacio con los niños y compartir eso en un muro, de la misma forma que lo hacen probablemente en Facebook sin un ánimo profesional. Pero en este dispositivo y en esta aplicación que hemos diseñado, los educadores comparten sus decisiones pedagógicas y por eso el modelamiento del espacio con este sistema sigue teniendo un núcleo pedagógico, porque se basa en las decisiones que ellos toman para enseñar y para que los niños aprendan. Y en este caso, ese muro del que nos habla, esa web, es accesible a todos los educadores de todo el Estado chileno o solamente a las escuelas que forman parte de este trabajo de investigación. Por ahora solamente para los equipos pedagógicos de las escuelas experimentales. Esperamos ya a contar de marzo de 2015 que esto sea una aplicación virtual gratuita que se va a poder descargar en cualquier tablet o dispositivo móvil para que todos los profesores que quieran utilizarla compartan y pertenezcan a esa red. Por ahora, cerrada a los experimentales.
Y estamos hablando pues de unos centros pues ubicados en Santiago de Chile, ¿es así, profesora? En la capital, en la región metropolitana, en las escuelas y jardines infantiles más pobres de la capital, que es pobreza urbana. Pues me queda una última cuestión para la profesora Pilar Gutiérrez Cuevas de la Universidad Complutense, porque además la Universidad Complutense siempre ha sido pionera en el tema de la formación docente, lo mismo que la UNED. Y bueno, no solamente tienen másteres, sino que tienen pues distintos grados pensados para la formación de maestros y de profesores. ¿Se contemplan estas cuestiones que ustedes han estado tratando en este congreso dentro de la formación de los estudiantes de grado que en este momento pues están realizando su carrera o incluso de máster y van a tener que trabajar pues con los niños en el aula? Y como decíamos además en contextos cada vez más interculturales y donde bueno pues la crisis en la que estamos inmersos, pues hace que cada vez también sean mayores los índices de pobreza y desgraciadamente afectan a los más débiles. En este caso estamos viendo cómo se incrementa también el índice de pobreza en la población infantil. Sí, vamos a ver, partimos de una base, claro que se intenta. Desde luego la universidad, yo siempre digo que va casi, no diré décadas, pero sí mucho tiempo por detrás en la formación que ofrece a los estudiantes, muy por detrás de lo que la sociedad le demanda. Siempre hay un retraso, pero también siempre hay iniciativas y hay profesionales que están incidiendo en esas nuevas poblaciones, en esas nuevas necesidades y que, pues efectivamente, las demandas formativas no son las de hace 40 años ni las de hace 20, diría. Entonces, claro que sí se está trabajando. Estamos incidiendo pues en los planes de estudios. Las peleas son muy duras. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Hay muchísimas resistencias al cambio, pero es que los hechos se imponen por sí mismos. Es decir, ¿quién iba a decir que la tecnología iba a tener que ser una materia transversal y decir que todo el mundo, pues hace 30 años era impensable, hoy es inevitable? Entonces, lo mismo está cambiando el planteamiento de a qué poblaciones atender, en qué edades. Hablábamos antes de las repercusiones que tiene y de lo que supone el abordar desde el inicio que no se produzcan mayores problemas que los que ya tiene la vida en sí. Pero es verdad que ha cambiado sustancialmente. Los recursos son cada vez, en este momento, son muy limitados y efectivamente yo hago una referencia que antes se hacían en España maratones para sacar fondos para los niños de no sé qué país africano. Últimamente yo ya he visto 3 que se hacen para financiar las comidas de las escuelitas de no sé qué zona española. Entonces, un cambio conceptual importantísimo, pero que no deja de ser un signo de lo que la sociedad cambiante y el momento de dificultad que estamos atravesando. Pero yo creo que, vuelvo a insistir, hay que invertir en la infancia, invertir en la formación de los profesionales que van a atender a esa infancia, porque es lo único que nos garantiza un futuro un poco más sostenible y más aceptable. Invertir en investigación y en investigaciones que luego se traducen en mejora, sí, en yo este decía caso, el otro día de la calidad. Que cuesta invertir en investigación, pero ahora cuando hemos tenido el tema de la crisis del ébola, que saquen la vacuna, que saquen ya, eso lleva un tiempo, una planificación. Muchos profesionales que invierten muchísimas horas de su tiempo investigando para conseguir pequeños logros que luego repercuten a toda la sociedad, pero solamente se ve el logro final, no la lucha a veces titánica que desarrollan muchos profesionales de todos los ámbitos para mejorar la calidad de la vida de los seres humanos. Bueno, pues les agradezco a las dos esta conversación, que hayan compartido con nosotros pues esos apuntes de estos congresos interuniversitarios. Sí, Pilar. Solamente mencionar como detalle final que este congreso está también pues dedicado a la memoria del profesor Manuel Lorenzo Delgado y que su última aportación en sus investigaciones aparece en la documentación que se entrega con este congreso y que es póstuma, su último trabajo, dentro de la mejora de esa calidad que decíamos antes. Un homenaje a un pedagogo que ha marcado a muchas generaciones de pedagogos en España y en el ámbito iberoamericano. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias.
Cintia Alderstein es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pilar Gutiérrez es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, copresidenta del 13º Congreso Interuniversitario de Organizaciones de Instituciones Educativas y el primero europeo e iberoamericano. Pondremos un enlace en Canal UNED a las sesiones de este encuentro, canal.uned.es. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos.